Sí, como mi amado, en el desierto yo te conocí, como mi deseado, y en este día yo he venido a ti para decirte cuánto te amo, y en este día yo he venido a ti para decirte cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo. Amén. A ver, Richard. Samuel, ven un momentico. Samuel, ven. Yo quiero invitar, aquí está Axel por ahí. Y Norita, rápido, Nora. Bueno, ellos, ayer tuvimos la oportunidad, si me ayudas con la foto, Willy, gracias, de tener la clausura del primer semestre de la Escuela de Música. Son muchos más, hoy solo se presentaron algunos. Ellos están dando sus primeros pasos, son los primeros 4 meses de aprendizaje. Y damos gracias a Dios por esta generación, porque de los pequeños hasta los adultos, por ahí está Steven también, están formándose para la gloria de Dios. Y yo quiero que le den un fuerte aplauso por la vida de ellos. Amén. Para motivarlos. Van por buen camino, amén. Gracias a Dios, gracias chicos, Dios los bendiga. Amén, amén. Gloria sea al Señor, amén. ¿Qué queda demostrado? Que no importa la edad, ¿cuántos lo creen? Yo no estoy diciendo que Norita es vieja, no, en lo absoluto. Estoy diciendo que cualquier edad es disponible para servirle a Dios. Cualquier edad, no importa. En tu corazón está el sentir de servir, pues lo hace de la manera como en un momento Dios te llama. ¿Cuántos lo creen? Y damos gracias a Dios también porque es un mes especial, ¿cierto que sí? Llegó Navidad. ¿Cuánto les gusta la Navidad? ¿Cierto? Y damos gracias a Dios porque en medio de la Navidad también se celebra la vida, porque Dios es el dueño de la vida, ¿cierto que sí? Y doy gracias a Dios. ¿Dónde está Diana? Diana, ¿sí está por ahí? Diana, vea.
Diana, el Señor me le bendiga, me le consienta en día de cumpleaños. Joan, véalo comiendo. Vea a Joan también, por supuesto, celebrando su cumpleaños. ¡Qué bendición! Y quiero darle gracias también por la vida de Camilo. A lo bueno no invita a Camilo, pero el Señor me le bendiga, me le consienta, por supuesto, y que sean muchos más años en Cristo Jesús. Dios les bendiga grandemente. Amén. Y hoy va a predicar Sebastián, así que, perdón, no, es un testimonio que nos quiere dar Sebastián. Sí está sin batería. ¿Ese? Sí. Listo. Buenos días, iglesia. Bueno, iglesia, estoy un poco nervioso. Bueno, empiezo. Mi testimonio empezó hace 4 meses. Ya hace un mes. Pues duré un mes sin venir a la iglesia y ahí comenzó a bajar todo en mi vida. Empezó a bajar mi rendimiento espiritual, tanto físico. En mi trabajo comencé a sentirme débil, a sentirme bajo de nota. Yo siempre pues hacía ejercicio porque pues tuve una operación de rodilla y para mí siempre fue el fortalecimiento, en recuperarla muy bien. Ahí comenzó a bajar todo, no quería saber nada más del ejercicio, no quería saber nada más ni de mi trabajo, inclusive hasta de mi hogar. Comencé. Pasando una semana, no vine a la iglesia. Primer domingo, pasó la otra semana, comencé a decaer en una fiebre toda la semana. Y pues no sabía, me sentía muy débil. Segundo domingo, yo le dije a mi esposa, yo quiero ir a la iglesia. Pero pues por ese momento no pensé qué es lo que estaba pasando y de un momento a otro sucedió algo que no me hizo venir a la iglesia. Entonces pasó también ese domingo y nada. A la tercera semana me comencé a sentir peor, mucho peor. No pensé que dejar espiritualmente y dejar de alabar a Dios fuera tan duro. Me enfermé mucho peor. Se me comenzó a debilitar más y más el cuerpo. Comencé a tener ansiedad, depresión y decaí en mi trabajo. No quería volver a trabajar. Pensaba en otro trabajo. Pensaba en de que mi trabajo no me servía, mi sueldo no me servía. Y ese tercer domingo tampoco fui a la iglesia. Entonces, ya pasando la cuarta semana, se me estalló un hongo en toda la boca. No podía comer, no podía hablar. Duré toda esa semana completa sin comer. Y sin saber de que poder hablar ni siquiera para orar. No me daba ni siquiera para orar. No me daba para nada de eso. Pero llegó un momento donde me desgarré totalmente, se desgarró mi corazón, se desgarró mi vida en ese momento, porque el saber de que me sentía débil, ya había bajado como unos 6 kilos, me sentía delgado, me veo delgado, pero ya con diferente sentido. En ese momento me sentía depresivo, me sentía solo, no sentía que ni mi familia, ni la familia de mi esposa, ni mi hijo me llenaban en ese momento. Lloraba desconsolado, celaba a mi esposa pensando de que estaba con otra persona y no sabía qué hacer, no sabía nada. Pero llegó un momento donde Dios hace tocar fondo y ese fondo fue saber de que todo lo que me pasó fue porque pensar de que alejarme de Él era la mejor opción y no es así. Alejarme
de todo lo que Él me ha dado en estos momentos, de saber de que he sido fuerte, he sido guerrero junto a mi esposa, junto a mi hijo, hemos levantado mi hogar y de que todo lo que tengo hoy es gracias a Él. De que en ese momento Dios colocó en las manos de mi mamá la persona a la cual me pudo ayudar a aliviarme de ese dolor, saber de que tenía esa boca inflamada totalmente, saber de que la lengua no me daba para nada, ni siquiera para tomarme un agua me daba. Pero en ese momento Dios tocó las manos de mi mamá, ella me hizo unos lavados, me ayudó muchísimo, y en ese momento pasó algo que pues hace mucho no lo hacía, y era unas solas con Dios. En ese momento, cuando escuché la voz del pastor, en ese momento se me desgarró todo. Acabó con toda la depresión, acabó con toda la ansiedad. Solamente con las primeras palabras que él dijo, sentí una vez la presencia de Dios y el Espíritu Santo que me habló. Me ayudó, me calmé. Toda la ansiedad en ese momento se calmó en mí. Todo lo que sentía, porque pensé hasta, mejor dicho, hasta lo que ustedes se imaginan cuando alguien está depresivo, que es hasta quitarse la vida, pero todo aquello se fue, todo aquello en ese momento se fue, porque Dios me habló en ese momento, me habló de que lo único que podía yo hacer en este momento es servirle, darle este corazón, darle este cuerpo, darle lo que en ningún momento hice, porque he pensado en otras cosas, he pensado en que el dinero es lo más importante, pensar de que agotar mi cuerpo de pronto 12 horas trabajando no es crucial. Lo más crucial es servirle a Dios, es entender de que hay una familia, es entender de que hay un hogar, el cual también necesitamos servirle en todo momento. Ese hogar es mi familia, es mi esposa que digo, es mi hijo, mi familia que es mi papá, mi mamá, mis hermanos, la familia de mi esposa, mi suegra, mis cuñadas también, porque también me sirvieron mucho, mi cuñado, todo, es darle también el amor a ellos y lo que más corresponde en la vida, también repartir el amor de Dios a cada una de las personas que lo necesitan. Yo no creía en la depresión, no creía en la ansiedad, pero pasa de que uno tiene que probar eso para poder sentir lo que las personas en ese momento de verdad sienten. Y no se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie. Que solamente pueda habitar el amor de Dios, que podamos entender de que esta vida sin Él no es caminar perfectos, sino estar en la imperfección de nuestras vidas, de que saber de que Él nos ayuda, de que Él saber también de que podemos en Él, de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Gracias. Amén, amén. Cuando uno dice o con hilos de amor o con hilos de dolor, muchos dirán, pastor extremista. Y yo te digo, no. Cuando Dios en un momento compró tu vida, compró la mía, no costó nada barato porque fue la sangre del Hijo de Dios. Él se encarga de atraernos de nuevo. Y depende de nosotros, en cierta manera, cómo quiere. O con hilos de amor o con hilos de dolor. No lo digo por Sebastián, lo digo por todos, absolutamente todos. Y eso en cierta manera encierra lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Quiero ir terminando este año y quiero ir terminándolo con la palabra que Dios dio para este año. ¿El año de la qué? Sabiduría. El año de la sabiduría. Siempre ha estado ahí. Ahí he estado siempre, ¿para qué? Para que tú recuerdes qué es lo que Dios tiene para este año, el año de la sabiduría. Pero parte de lo que es la sabiduría que debemos de tener es el crecimiento espiritual que debemos
como dejarnos capacitar cada uno de nosotros. Y es un crecimiento el cual debe ir cada día mejorando. ¿Cuántos lo creen? Pero en la Biblia hay ejemplos de personas que definitivamente siguieron siendo bebés espiritual. Y yo quiero que el Señor sea el que nos hable en este domingo, de pronto el próximo domingo. Y le he dado por nombre al pasaje un bebé grande y atrofiado. Un bebé grande y atrofiado. Está en Hebreos capítulo 5. Y lo que quiero empezar a decir es cuántos hemos sido papás. ¿Cuántos han sido mamá? Y yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo que como papá, como mamá, de que el niño se le enseñaba a comer. Y permítame decirle, cogía la cuchara al revés, se untaba, ¿alguien le pasó eso? Se echaba eso encima, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque no sabía comer, porque no entendía qué era eso. Pero un día, cogió la cuchara y cogió bien y comió. ¿Y qué hizo el papá y qué hizo la mamá? ¿O no? Por fin comió, ¿cierto que sí? Por fin lo hizo bien. Eso es una fiesta como tal, ¿cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque el sentido es que tenía que uno darle y darle y darle, ¿cierto que sí? Y eso cansaba, tanto al papá como a la mamá. Ay, Dios mío, y le ponía el celular y los muñequitos y coma, mijo, coma. O sea, tantas cosas que se hacían para que eso pasara, ¿cierto? Pero llegó el día en que él lo hizo. Pues bien, lo que necesitamos como cristianos, ¿cuántos cristianos hay acá? Es poder comer solos. Es poder comer solos. Escuchen bien, ¿cuántos hay que se sienten impotentes, apáticos y abren la boca, tienen hambre de cosas espirituales, pero esperan que alguien les dé? Pero siguen esperando de que alguien llegue y les dé. Y eso encierra algo que se llama la falta de crecimiento espiritual. La falta de crecimiento que el Señor nos quiere llevar, ¿para qué? Para que simplemente se cumpla el año de la sabiduría. Ahora, muchos esperan que alguien les dé de comer, mientras que la palabra de Dios, la Biblia, está llena, lista para esa gran fiesta en la cual se hace porque ellos empezaron a comer. De eso se caracteriza la Biblia. Pero no se animan a empezar a comer solos. Yo quiero decirles algo. ¿Cuántos años cumplimos este año? 20 años. Usted se puede imaginar 20 años y todavía untándose. 20 años y todavía botándose la sopa. Imagínense un poquito ese cuadro y a cuántos no les gustaría. Pues es lo mismo en el sentido espiritual. Es lo mismo que en un momento determinado nos quiere dar a entender el Señor. Vamos a Hebreos capítulo 5, por favor, versículo 11. Y vamos a leer hasta el capítulo 6, versículo 3. ¿Lo tienen ya ahí? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia,
porque es niño. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 3. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Amén. Si Dios en verdad lo permite. Permíteme hacer una referencia de lo que estaba pasando. Desde el capítulo 4 a final y parte del capítulo 5 viene el autor de Hebreos a tratar de enseñar algo a todo lo que eran los judíos del momento. ¿Qué iba a enseñar? Acerca del sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? O sea que perdí todo este año. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesús. Jesús. Entonces, Hebreos iba a enseñarle a los judíos acerca de qué, quién es el sumo sacerdote. Jesús. Y permítame decirle, hace una semejanza, esa asemejanza la hace con Melquisedec en el Antiguo Testamento. Va a empezar a enseñarle esos. Y llega el momento del 11 y dice, no están entendiendo. Ustedes no están entendiendo lo que estoy tratando de decirles. Y entonces vienen estas palabras del capítulo 5 del capítulo 6. Porque en el 7 vuelve otra vez al autor a decir, ahora sí hablemos de Melquisedec, el sumo sacerdote que es Cristo para nosotros el día de hoy. Ten en cuenta que hay un intervalo allí. ¿Y cuál es el intervalo? Les falta madurez. No puede ser que en un momento determinado yo esté enseñando, dice el autor de Hebreos, estoy enseñando y ustedes no entiendan algo que es fundamental. Ustedes y yo estamos aquí por Cristo Jesús. Ese es el fundamento. Yo no sé si lo creyeron acá. Ese es el fundamento. Y entonces el autor de Hebreos, que es interesante frente a lo que en un momento son los estudiosos de la palabra, dicen, no hay que uno puede decir que este lo realizó, este lo escribió. No, hay algunas palabras que se asemejan a las de Pablo, pero definitivamente no hay un autor de Hebreos. ¿Sabe qué significa eso? Que es Dios mismo el que en un momento está colocando estas enseñanzas para su pueblo. Entonces es Dios mismo el que quiere enseñarnos en esta mañana. Yo no sé si lo creyeron. Pero si leemos bien en estos versículos que leímos, aquí hay un caso de desarrollo atrofiado. ¿Y por qué tengo que llamarlo de desarrollo atrofiado? Porque fuimos creciendo, pero aún seguimos siendo niños en algunas cosas. Y cuando eso pasa, por supuesto no está bien visto, no está bien. ¿Por qué? Porque algunas veces vamos a necesitar que ese alimento que hemos tomado, que ese alimento que Dios nos ha dado, que ha sido sólido, se vea confrontado en mi vida y en mi caminar en Cristo Jesús. No sé si me di a entender. Ahora, esto es lo que siente el autor al escribir en Hebreos. Hay una nube de amenaza colgando sobre la gente debido a la inmadurez que están viviendo. El autor tiene 3 observaciones, quiero que lo tenga en cuenta. 3 observaciones muy importantes, reveladoras sobre este problema que está pasando en ese instante allí, en los judíos. 3 observaciones. La primera, iglesia. Hay una clara sugestión de que la edad en sí no produce madurez. Mire, es asombroso cómo muchos de nosotros pensamos que así es. Pensamos que en un momento la madurez tiene que tenerla un anciano ya, aquella persona de edad, esa es la persona madura. No. El autor está diciendo, no es por ahí. Vea, hay muchos jovencitos maduros espirituales, los cuales
nos avergüenzan a nosotros. Maduros espirituales en los cuales nos avergüenzan a nosotros. Y en cierta manera es la primera observación que está diciendo. Es asombroso cuando muchos de nosotros pensamos que es así. Muchas veces nos encanta este pensamiento de crecimiento inevitable. Es más, a menudo decimos, pastor, deme un poquito de tiempo, tranquilo, no se preocupe, yo voy a trabajar en eso. Voy a madurar y ya vamos a tener esos temperamentos así irascibles, los voy a cambiar. Y entonces empezamos en cierta manera a darnos cuenta de que hay inmadurez. No, pastor, tranquilo que yo voy a empezar a madurar esa lengua maliciosa que tengo. Y empezamos en cierta manera a darnos cuenta de que falta de madurez. No, pastor, tranquilo, no se preocupe que esos espíritus envidiosos se tienen que ir de mi vida. Empezamos a darnos cuenta que es falta de madurez. Entonces, cuando empezamos esa primera observancia, nos damos cuenta que el tiempo nunca trae madurez. El tiempo nunca trae madurez. Llevamos 20 años y algunos seguimos inmaduros. Y permítame decirle, lo que Dios quiere a través del año de la sabiduría es decirte a ti y decirme a mí, ya somos crecidos, ya estamos comiendo sólido, y cuando comemos sólido hay algo importante que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces empezamos a darnos cuenta que muchas veces, no, eso se lo dejamos a los ancianos, eso se lo dejamos, no, tú puedes ser maduro ya, si tú te lo dispones. Entonces no se trata de Dios, porque ya Dios colocó el fundamento. ¿Cuántos lo creen? Ya el rudimento está colocado, lo está diciendo la palabra, ya está colocado. Lo que necesitas tú y yo es saber que tengo que ir creciendo en ese fundamento. Y cuando voy creciendo en ese fundamento es a través de la palabra de Dios. Pastor, es que permítame decirle, yo abro esa palabra y me da sueño. Yo te quiero decir algo, a todos nos pasó. ¿A alguien le pasa acá? Por si acaso, ¿no? Ten en cuenta, a todos nos pasó por ahí. A todos, claro que sí. ¿Por qué? Porque muchas veces leíamos y no entendíamos. ¿A alguien le pasó? Es más, ejemplos deja la palabra de Dios de eso que en un momento. Recuerden que aparece un tal Felipe, recuerden que aparece solamente una sola vez. No vuelve a aparecer nunca más ese tal Felipe. Pero nos deja una enseñanza bien especial. Se encontró un ¿qué? Etíope. Una persona que no tenía nada que ver con Dios, pero estaba leyendo ¿qué? Las Escrituras. Estaba leyéndolas y estaba leyendo Isaías. Y aparece allí Felipe y le dice, ¿qué lees? Estoy leyendo esto, pero no entiendo. ¿Quieres que te explique? Dice Felipe. ¿Quiere que te explique? Ven, te explico. Es así. ¡Wow! Eso dice ahí. Claro, eso es lo que está diciendo. Y le dice el etíope, ¿qué me prohíbe a mí ser bautizado si tengo un río allí? ¿Y qué le dijo Felipe? No, mi hijo, tiene que pasar el discipulado, tiene que hacer esto, dejar las mujeres que tiene. ¿Qué le dijo Felipe? ¿Qué fue lo que le dijo Felipe? Nada te impide ser bautizado. Yo me estoy dando a entender en esa mañana. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, iglesia, nosotros somos los que le colocamos, ojo, argumentos nuestros para la obra que quiere hacer Dios. ¿Por qué? Por falta de madurez. No sé si me da a entender. Pero hay una segunda observación. Recuerde que estoy hablando de 3 observaciones. La segunda observación que hace es que la inmadurez se identifica a sí misma. Ojo, la inmadurez se identifica. ¿Por qué? Porque hay una inhabilidad de nosotros instruir a otros.
Recuerde qué hizo Jesús en tu vida y en la mía. Darnos el poder y la autoridad que viene de Él. ¿Cuántos la tienen? Pero no te atrevas, ojo, no te atrevas a enfrentarte al diablo si no estás preparado. Pastor, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo te digo algo. Si no hay una preparación, si no hay ese conocimiento, si no hay ese sentido de aprender de Él, no te atrevas. Porque he visto golpeados por Satanás. Y que llegan allí y es que con el poder del Señor. No, sí, es el poder del Señor, claro que sí. Pero el enemigo sabe lo que hacías en tu vida. Tu presente y tu futuro lo tiene Dios en la mano. Pero el enemigo sabe lo que hacías. Y entonces cuando sabe lo que hacías y no estás preparado, te golpea. No vayas a tratar de decir, no, es que yo vengo aquí con el poder de Dios. Sí, claro, tú tienes poder de Dios. Pero si sigues siendo bebé y si sigues tomando leche, no tienes la autoridad completa de Dios para enfrentarse con el enemigo. Y ahí vamos a ver revolcados por el diablo. Yo me doy a entender en esa mañana. Entonces ten en cuenta, hay personas que la inhabilidad de instruir a otros, ¿por qué? Porque aunque esos han sido cristianos durante años, no tienen nada que decir, no tienen nada que hacer frente a ayudar a aquellos que están luchando con sus necesidades. Quiero decirte algo en esta mañana, iglesia, con todo el amor del corazón. Hay muchos que no han vuelto a la iglesia. Muchos que no han vuelto a la iglesia. ¿Y sabe por qué? ¿Cuál es el argumento en un momento? Porque tuve gripa y no vinieron a visitarme. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y por supuesto debemos en cierta manera de apoyarnos los unos a los otros. Pero quiero decirles algo, no somos adivinos. Nosotros no tenemos una bola para tratar de decir qué pasó con el hermano, qué pasó con la hermana. Con eso estoy diciendo que nada te cuesta coger un teléfono y decir, listo, ya sabemos qué tenemos que hacer. ¿Me doy a entender? No crean que somos adivinos. Y muchos no volvieron a la iglesia porque simplemente la gripa no fueron a visitarla. En vez de haber ido a la droguería, comprar un desenfriolito, tomárselo y declarar que Dios está con ustedes y que el que tiene el poder sobre la vida de ellos es Cristo Jesús y el que le trae sanidad es Cristo Jesús, no cualquiera de los que estamos acá. Yo no sé si me doy a entender. Claro, por supuesto, queremos que nos visiten. Amén, claro que sí. Pero ya con oración es suficiente, sabiendo que el que hace la obra está en nuestra vida y en nuestro corazón. Y por supuesto, iglesia, ahí empezamos a darnos cuenta de muchas cosas, no sé si lo crean. Mire, necesitan muchas veces leche. ¿Por qué? Porque dice el escritor de Hebreos, en vez de alimento sólido, no entienden el programa divino que resulta en una conducta correcta. ¿Por qué? Porque ellos mismos son niños. Ellos mismos son niños. Y entonces llevan 10 años de los 20 que estábamos acá, que no volvieron a la iglesia porque simplemente nunca me visitaron. Iglesia, no podemos seguir en ese juego. ¿Por qué? Porque debe de haber madurez espiritual en tu vida y en la mía. ¿Aló? No debemos ser bebés grandes, pero atrofiados, porque simplemente no hacen una visita. No sé si me di a entender en esta mañana. Pero también hay una inhabilidad de discernir entre el bien y el mal. Son tales personas que constituyen lo que podemos llamar metedores de pata y consagrados. Porque muchas veces queremos hacer cosas a las cuales no estamos ni capacitados ni llamados a hacer. ¿Me di a entender? ¿Sabe que en muchas ocasiones las visitas que se hacen
son para dejarle más interrogantes a uno que respuestas. Porque la Biblia me está diciendo que Felipe no le pidió nada. Pero la visita que llega en muchas ocasiones va a decirte, no. Uy, ¿usted no es casado? Uy, no, Virgen Santísima, eso es del diablo. O sea, como que queda mucho peor. ¿Me doy a entender hoy? Cuando no hay madurez espiritual, escuchen bien, yo no tengo nada que dar. ¿Por qué? Porque no estoy preparado para dar. Es más, el autor lo está diciendo de esa manera. Esa madurez se identifica a sí misma. ¿Por qué? Porque hay una inhabilidad, para instruir a otros. Porque no tengo la capacidad de hacerlo. Y una tercera observación que hace el autor es que el desarrollo atrofiado es una cosa muy cara. El desarrollo atrofiado es algo muy caro. Perdóneme, Sebastián, por colocarte de ejemplo. De lo que decía él. ¿Cómo empieza el versículo 11? ¿Cómo empieza? Acerca de esto. ¿De qué está hablando el autor ahí? ¿De qué está hablando? Acerca de esto. ¿De qué está hablando? Del sumo sacerdote, o sea, de Cristo Jesús. Pero acerca de esto, ¿qué dice? Tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, porque son, ¿qué? Tardos para oír. Mucho que decir, dice el autor. O sea, ese sentido de acerca de esto es saber que ustedes y yo tenemos que dar pasos para ir creciendo cada día en Cristo Jesús. Que mis pasos de fe los voy afirmando en Cristo Jesús. Y a través de esos pasos de fe, voy creciendo en Cristo. Voy creciendo en el Señor. Voy sabiendo que Él tiene la última respuesta para mí y para mi vida. ¿Sabe qué me impactó en el primer culto? Ayer estuve visitando a Eva. Evita es la esposa de Rógenes. Escuchen bien, está en cuidados intensivos, Eva. ¿Y sabe qué te quiero decir? Esta mañana Rógenes estaba acá y estaba sirviendo. ¿Sabe por qué? Porque él tiene claro que no es médico. Porque él tiene claro que el médico de médicos está con su esposa. Y que viene y busca a ese médico, y ese médico va a ir allá, a ese lugar, y la va a sanar. Eso es crecer espiritualmente. Muchos le dirán, mal marido. Oh, no. Tenga en cuenta algo, iglesia. Es el crecer en Cristo que nos lleva a descansar en todas las áreas en Él. Y cuando yo descanso en Él, Él hace lo que tiene que hacer. Yo no sé si lo creyeron hoy. Entonces ahí empieza a tener el inconveniente. ¿Cuál es? Acerca de esto. ¿Qué es? De que ya Jesús lo hizo todo por nosotros. Ya Jesús lo dio todo por nosotros. Ustedes y yo tenemos que entender de que los rudimentos de la palabra de Dios están en tu vida y están en la mía. Y yo tengo que ir creciendo. ¿Para qué? Para que me llene de sabiduría y saber que cualquier circunstancia que llegue a mi vida, Dios se encargará de ella y me sacará adelante en el nombre de Jesús. Vea, el autor de Hebreos dice, hay tanto que os quiero decir, hay tanto que les quiero decir. Es más, el autor diría, ¿qué haría de vuestra humanidad hambrienta, floreciente, con capullos en primavera, si pudieras entenderlo? Pero no lo entenderías. ¿Sabe por qué? Porque soy tardos para oír. Soy tardos para oír. Y aquí tengo que enseñarles algo importante, iglesia. Hay 5 cosas que debes de tener en cuenta. La primera es abrir la palabra. ¿Cómo se va a leer si no se abre? ¿Cómo se va a leer si no se abre? ¿Yo me doy a entender? Entonces la primera es poderla abrir.
Cuando ustedes y yo la abrimos, por lo menos estamos diciéndole, Señor, háblame. La segunda es leerla. Y vendrán momentos en los cuales no entiendo. Para eso estamos muchos, para decirte, ven y te enseño. Porque necesitas ir creciendo. Entonces, ven y te enseño qué es lo que está tratando de decir ahí. Entonces, abrirla, leerla, para poder, ¿qué? Entenderla. Comprender qué es lo que Dios está tratando de decir. Para poder orar. Cuarta cosa, orar. Para que Dios obre en mi vida, conforme a la palabra que estoy leyendo. Y viene el problema número 1. Aplicarla. Muchos tenemos los 4 primeros puntos, pero muchos no aplicamos la palabra en mi vida. Y ahí está el error garrafal. Yo no sé si lo creyeron. Entonces empezamos a tener inconvenientes en ese sentido. Esas son las recomendaciones que está haciendo aquí el autor. Eso es lo que está tratando de decir el autor. ¿Por qué? Porque hay unas observaciones que él está diciendo. Eso es lo que estoy viendo dentro de la iglesia. Esto es lo que estoy viendo dentro del pueblo de Dios. Esto es lo que estoy viendo, y aquí les dejo esas 3 observaciones. ¿Para qué? Para que ustedes empiecen verdaderamente a tener el contacto con el Señor. ¿Alguien lo creyó acá? Mire, los inmaduros se pierden tanto y arriesgan todavía más. Este es un grave peligro. ¿Sabe por qué? Porque amenaza a aquellos que continúan con esa condición espiritual, con esa condición de inmadurez espiritual. ¿3 qué? ¿3 qué te dije? 3 observaciones. ¿Que deja quién? El autor, no yo, el autor. No me miren a mí, por favor. Me invitan a algo allá afuera, amén. Pero no me miren a mí. Es la palabra de Dios que te está hablando a ti y a mí. ¿Cuántos lo creyeron? 3 observaciones. ¿Para qué? Para que crezcamos en madurez. Pero ahora viene 3 grandes enseñanzas que nos deja el mismo texto. Así como el autor deja observaciones de lo que está diciendo. Oiga, paremos un momentico porque esto está como grave. Esta situación está grave. Yo les estoy enseñando algo que ya deben de saber. ¿Qué es lo que deben de saber? Que Cristo vino para que cada uno de nosotros fuéramos libres, verdaderamente libres, y tuviéramos salvación. Esos son los fundamentos de la iglesia. Esos son los fundamentos de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creyeron? Pero frente a esa enseñanza, frente a eso, hay unas observaciones de él diciendo, espere, volvamos a retomar las cosas, porque yo no puedo seguir dándoles alimento sólido si todavía quieren seguir tomando leche, porque vuelven a ser niños. Entonces, 3 grandes enseñanzas. La primera de ellas, manifestaciones de la inmadurez espiritual. Hay unas manifestaciones que en un momento determinado están allí. Si tú lo ves en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos, ¿para qué? Para oír. Y aquí entonces nos habla de una lentitud en aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. La lentitud, escuchen bien lo que estoy tratando de decir, porque ¿cuántos la abrimos? Ay, gracias, Sebastián. ¿Cuántos la abrimos? ¿Cuántos la leemos? ¿Cuántos de pronto alcanzamos a comprender algo? ¿Cuántos oramos? Viene el problema. ¿Cuál es el problema? Lentitud para aplicar esa palabra a mi vida. Cuando hay esa lentitud para aplicarla, por supuesto no va a haber crecimiento tan rápido. Por supuesto voy a seguir pidiendo ¿qué? Leche. En la epístola de los Hebreos, Dios tiene muchas cosas que enseñar al pueblo de Él. Yo no sé cuántos de Él hay acá. Pero en especial, iglesia, acerca de qué? De Jesucristo y de su ministerio sacerdotal. Eso es lo que en un momento Él nos quiere enseñar a través de ello.
Pero la poca capacidad de entendimiento espiritual de los hebreos les impidía asimilar la enseñanza que Dios le quería dar. Por eso quiero decirles, Hebreo no hay un autor que se denomine, este fue el que escribió Hebreo. No, por eso digo, es Dios mismo que quiere enseñarnos a través de él. Porque enseña unas cosas maravillosas ese libro de Hebreos. Ahora, aquí Dios acusa a su pueblo, ¿de qué? De no tener oídos espirituales. La palabra oír quiere decir escuchar con interés, escuchar con atención, escuchar con el corazón abierto, escuchar dispuesto y determinado a obedecer la palabra de Dios. La palabra tardo viene del griego onotroi, que significa perezoso, que significa lento, que significa holgazán, que significa olvidadizo. ¿Sabe qué dice en el capítulo 6, versículo 11 y 12? 6, 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Cristo Jesús. 12. A fin de que no os hagáis, ¿qué? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es interesante que este autor en el capítulo 11 hace un mausoleo. Es el mausoleo, yo le llamo el mausoleo de Dios, porque son todos aquellos personajes que pasaron por las mismas tuyas y mías y simplemente la fe la afirmaron en el Señor y llegaron hasta el fin. No ganaron, llegaron hasta el fin, que es lo más importante que podemos de hacer. ¿Por qué? Porque ya uno lo ganó, se llama Cristo Jesús. Ya ganó la carrera. Lo importante es que tú y yo lleguemos. ¿Cómo? Como sea, pero que lleguemos. ¿Alguien lo creyó? Entonces, Dios está acusando al pueblo a no tener esos oídos. ¿Por qué? Porque quiere decir que la atención no está colocada. ¿Y cuál es la falta de atención? ¿Cuál es la falta de atención en un momento? Cuando ustedes y yo venimos a escuchar la palabra de Dios. Y yo sé que de pronto estos temas son, pastor, venga. Pastor, venga. Y yo, no, tranquilo, no se preocupen. Ya les va a llegar la hora. ¿Yo qué quiero decir con esto? Cuando yo vengo acá, debo de abrir mi corazón para lo que la palabra de Dios tiene para mi vida. Si no vengo dispuesto, si no vengo con el interés, si no vengo con la atención, si no abro mi corazón, si no estoy dispuesto a obedecer lo que Dios nos manda, me está diciendo que yo soy tardo. Tardo significa perezoso, lento, holgazán y olvidadizo. Porque muchas de estas prédicas ya las hemos escuchado, ¿o no? Pastor, 10 veces ha predicado eso. Las 10 veces trae algo nuevo Dios, porque Dios siempre trae algo nuevo para su pueblo. ¿Lo creyeron? Ahora, ten en cuenta, ellos escuchaban las predicaciones, ellos leían las escrituras, pero lo hacían de una manera mecánica, rutinaria. La mente de ellos divagaba y no había esfuerzo para prestar atención, ni aplicaban el entendimiento para empezar a desarrollar una disposición de obediencia a lo que era la palabra de Dios. O sea, ¿qué significa esto? Venimos de pronto acá, escuchamos la palabra, pero estoy preocupado de que mañana toca apagar la luz. Y me quitó la paz. Y me quitó. No sé si me doy a entender. No, ¿qué voy a hacer mañana? Aquí. Y empiezan a mirar los hermanitos. ¿Quién me prestará? ¿Quién me presta? A ver, ¿a quién le digo? Y eso me quitó completamente todo lo que tenía que venir a hacer delante del Señor. Yo no sé si me doy a entender. Porque si yo vengo con la disposición correcta, Él me proveerá mañana para apagar la luz. Él me va a dar provisión para hacerlo. Yo no sé si lo crean.
Entonces empezamos a tener esas luchas, iglesia. ¿Por qué? Porque la mente divaga por muchas cosas. Empiezas de pronto a pensar, ay, tan rico que la pasé anoche. Uy, ay, qué pereza ahorita, pero anoche, ay, tan rico. Es más, el Señor Jesús, mucho antes, ya había acusado a ese pueblo judío. Ya lo había acusado de una manera especial. Vea Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24 y el versículo 25. ¿Lo tienen ahí? Entonces Él les dijo, ¿quién es Él? Jesús. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Dónde está escrito lo de los profetas? ¿Dónde? ¿Dónde están los profetas? Si no es en la palabra de Dios. Cuando no colocamos el sentir de lo que Dios está queriendo hacer en tu vida y en la mía, vamos a seguir teniendo inconvenientes, porque no vamos a crecer espiritualmente. ¿Sigo por acá? Pero también, versículo 12. Porque debiendo ser ya que maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros qué? Rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento ¿qué? Sólido. Una segunda cosa que vemos ahí en la inmadurez espiritual de las manifestaciones como enseñanza es que hay un estancamiento en la vida espiritual. Se estanca. Hay un estancamiento como tal. Mire, iglesia, cuando uno lee capítulo 47 de Ezequiel, 47-48 de Ezequiel, habla de algo que se llama las aguas salutíferas. Las aguas salutíferas, en cierta manera, hace referencia a un río. Y el río corre. Y lo que está tratando de decir es, métete al río, porque el río corre y se lleva completamente todo. Pero en el río hay algunos pocos de agua que se quedan a los lados. Son estanques. Esos estanques están muertos. Cuando tú en un momento te tiras al río, eso es vida. Cuando te quedas en un estanque, eso es muerte, porque no va a correr. No hay el correr normal de lo que en un momento es el agua. ¿Me doy a entender? Entonces uno empieza a darse cuenta de que Dios en cierta manera dice, oiga, tírate. Es más, terminando Ezequiel ahí está diciendo claramente, pasa al otro lado. Y es cuando empieza a decir, uy, voy en el tobillo. Después, uy, voy en la rodilla. Uy, voy en los lomos. Los lomos no son estos, es esto. Para lo que era el tiempo. Y ya después dice que no podía sostenerse, que no podía. Y Jesús al lado de allá dice, ven, pasa, pasa. Y cuando ustedes y yo no tocamos piso en el agua, ¿qué hacemos? Nos devolvemos. Nos devolvemos. Y Jesús al otro lado, pasa, cruza, porque aquí es donde hay vida. Y entonces empezamos a tener complicaciones. No sé si me dio a entender, iglesia, acerca de ello. Entonces los creyentes hebreos no se ocupaban de pasar más allá de los rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué rudimentos? Significan los principios básicos. ¿Cuáles son los principios básicos? ¿Cuáles son los principios? Hay un Dios todopoderoso que envió a su Hijo Jesús para salvarte, para darte a ti la bendición poderosa de salvación y por supuesto vida eterna. Y una tercera cosa es que el Espíritu Santo ahora vive en nosotros y es el que nos enseña las cosas de Dios. Esos son los ¿qué? Principios básicos. ¿Cuántos lo creen acá? Esos son principios básicos, son las enseñanzas elementales del ABC del algo. Y por supuesto ustedes y yo la tenemos. ¿Lo creemos o no? Pero los principios básicos del Evangelio son leche.
Los principios básicos del Evangelio son leche de lo que es la palabra de Dios. Son los rudimentos que deben predicarse, de enseñarse a los inconversos, a los niños de la fe. Pero los creyentes deben aprenderlos y continuar hacia la madurez. Por eso la vida cristiana se compara con el crecimiento físico también. Porque yo voy creciendo. ¿Qué dice la palabra de Jesús? Él iba creciendo en estatura, en sabiduría y en todo el entendimiento de Dios. Y tenía 12 años. Sigo por acá. Y una tercera cosa que vemos ahí es que la situación de los creyentes hebreos era trágica. El texto dice que ya debían haber sido maestros. Es decir, debían estar enseñando el Evangelio de Cristo a otros, debían estar transmitiendo el mensaje de Cristo a su familia, a sus amigos, a sus vecinos. Pero no podían, ¿por qué? Porque eran tan inmaduros que ellos mismos necesitaban que alguien les enseñara, ¡ojo!, les enseñara nuevamente los rudimentos de la palabra de Dios. Nos quedamos ahí. Nos quedamos en las aguas que están estancadas. Y sí, conocemos, claro que sí, Jesús murió por mí, amén, pero no lo vivimos, no lo declaramos, no le compartimos a alguien. Oiga, lo que Dios hizo en mi vida, lo puede hacer en cada uno de ustedes. ¿Cuántos lo creen? Eso es compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Esta historia continuará. Amén. Recuerden, 3 ¿qué? Observaciones que hace el autor. 3 observaciones importantes para hoy. Pero ahora estamos en 3 enseñanzas. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque las enseñanzas es edificación de la iglesia. Es crecimiento espiritual para la iglesia. Es saber que ustedes y yo hemos venido a este lugar para decirle: Señor, yo quiero más de ti, anhelo más de ti, deseo más de ti. Pero no para que me des, deme, sino, Señor, para que me llenes mi vida, para que tu Espíritu Santo me sacíe completamente de saber que tú estás al tanto de todas mis cosas. Y a pesar de que tengo una familia grande, amén por ella, mi sustento viene de ti. Mi sustento eres tú. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No sé si lo creyeron, iglesia. Ponte tus pies y oramos. Yo te doy gracias, mi Rey poderoso, en el nombre de Jesús en esta mañana. Lo único que anhelamos, buen Dios, es que nuestro corazón esté dispuesto, Señor. Es que nuestro corazón se abra verdaderamente a lo que tú deseas y anhelas para cada uno de nosotros. Padre, tenemos que ser sinceros y decirte: nos hemos equivocado. Porque, mi Señor, creemos saber mucho y en muchas ocasiones no sabemos tanto. Pero, mi Rey, no podemos quedarnos ahí. Lo que nos traes a hacer en este lugar, Señor, es a enseñarnos cada día más y llenarnos de tu sabiduría, más en este año 2023, el cual ya tenemos 20 años, Señor, y ya debemos ser adultos, mayores, espiritualmente hablando, Señor. Padre, no podemos seguir tomando leche. Padre, eso se lo vamos a dejar a personas que nos visiten por primera vez. Y vamos a ser nosotros los que estamos acá enseñándoles a ellos esos rudimentos de la palabra, esos primeros principios de la palabra. Porque, Señor, a eso nos has llamado, a ser tus siervos, mi Señor. Y a través de ese servicio, Santo Rey, tú nos capacitas cada día más. Porque no hay nada más hermoso que enseñar el Evangelio. A través de la enseñanza, Señor, aprendemos cada día más nosotros. Yo te pido que nos hayas hablado, mi Rey, como iglesia. Y en especial quiero, Señor, que la iglesia, el oasis, sea, Señor, esa iglesia fundamentada en ti, buen Dios, pero crecida espiritualmente, sabiendo de que no es que no nos pasen cosas, nos pueden pasar,
No es que en un momento no vengan tribulaciones a nuestra vida, pueden venir, pero mi fundamento en Cristo Jesús me da la certeza de que eso es pasajero, porque muy pronto llegará la bendición de mi Señor a mi vida, porque yo lo creo y yo lo entiendo así, y la gloria sea para Dios. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Y delante de ti nos colocamos agradecidos porque solamente tú haces la obra maravillosa. Aquellos que hayan sido bautizados cristiana evangélicamente se quedan en pie, los demás tomen asiento, pero teniendo en cuenta de que Dios nos sigue hablando a través de su bendita palabra. Tu nombre levantaré. Deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi
estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras. Ve con tu voz. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Parte de nuestra madurez espiritual es saber que Dios dejó estipulado algo para nuestra vida y nuestra llenura espiritual, y es saber que debemos ser bautizados para tomar este segundo sacramento, que es la Santa Cena. Y a través de esto estamos recordando que un día Jesús entregó su vida por la humanidad, no es solamente por los llamados, sino para todo aquel que en Él crea. Y Señor, hoy estamos recordando una vez más que tú viniste a la tierra, Señor, siendo Rey, siendo Señor de señores, y te hiciste hombre, despojándote completamente de todo, Señor, y por supuesto, yendo a la cruz. Y allí, mi Rey poderoso, vemos ese cuerpo inmolado, Señor, para la humanidad y en especial para nosotros. Y mi Rey, recordar ello es saber que ese cuerpo me alcanzó mi vida, alcanzó mi caminar. Y hoy tipológicamente tomamos este pan y recordamos, Señor, que ese cuerpo, Padre Celestial, está en mí y está conmigo y me llevará a la victoria en Dios. Tenemos el pan, comamos el pan. Del mismo modo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es mi sangre, que será derramada por todos vosotros. Haced esto en memoria de mí. Señor, cómo no recordar que ahí en esa cruz, buen Dios, te atravesaron con una lanza en tu costado, Señor, y no salió sangre, salió agua, porque toda tu sangre fue derramada en esa cruz para que la humanidad, Señor, fuera limpia, fuera, Padre Celestial, restaurada con Dios, con nuestro Padre. Señor, nosotros lo creímos y por eso estamos acá, declarando, Señor, que esa sangre nos limpió, nos lavó y nos dio salvación y vida eterna. Por eso recordamos este momento, Señor, tipológicamente con esta copa, recordando que esa sangre hizo todo en mi vida. ¿Tenemos la copa? Veamos la copa. Señor, te agradecemos en esta mañana. Ponte de pie, iglesia, y damos gracias a Dios. Y por supuesto, declaramos lo que es esa puesta en la cruz.
Dejaste el trono, Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. y mi deuda Y mi deuda pagar. de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dice, lo dejaste, Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Señor, en esta mañana salimos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos acompañes en esta semana, que nos bendigas en esta semana y que nos enseñes grandes y maravillosas cosas de parte tuya en esta semana, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.